presentación de programas, alianzas que se están exhibiendo y presentando a la ciudadanía, todo de alguna manera de cara a las elecciones internas y pensando también más allá en las internas, pensando en las elecciones nacionales, en las elecciones de octubre. Anoche se oficializó una movida política importante a la interna del Frente Amplio. Sí, exactamente, un acuerdo político, lo habíamos comentado ayer, un acuerdo político entre el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, el Frente Izquierda de Liberación, la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad y el sector Compromiso Frente Amplista. Un acuerdo político con el objetivo puesto en el triunfo en primera vuelta y con mayoría parlamentaria en las elecciones próximas de octubre. Un acuerdo que, si bien no pretende ser, según sus principales dirigentes, contra alguien, sí implica la formación de un polo interno dentro del Frente Amplio. Está con nosotros el senador del Partido Comunista, Eduardo Lorie. ¿Cómo le va, Lorie? Buen día. Buen día, un gusto de estar con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Por qué hacer una alianza? Bueno, nosotros, ustedes recordarán, venimos trabajando con los grupos que han mencionado desde hace ya tiempo. Conformamos el grupo de los 8, que así se llamó un poco popularmente, para elaborar, diríamos, hacia el Congreso del Frente Amplio, elaborar desde el punto de vista programático una serie de elementos que pudiéramos introducir en el programa que entendíamos eran necesarios para complementar lo que había surgido de la comisión de programa. Y bueno, ese trabajo de técnicos, que por supuesto tuvo el aval de la dirigencia política de nuestros grupos, fructificó, dio resultados en aquel momento, luego seguimos conversando, luego seguimos, digamos, avanzando, parte de los grupos que integrábamos los 8, y al final dimos este paso que es, como ustedes bien señalaban, un acuerdo político que tiene como finalidad fundamental lograr el triunfo en primera vuelta y con mayorías parlamentarias en octubre, y que además también se pretende defender todas las conquistas que se han venido logrando en lo político, en lo social, en lo económico. Pero ¿por qué es necesario hacer digamos, un polo dentro de lo que ya es una coalición como es el Frente Amplio? No es un polo. Nosotros en ese sentido ayer fuimos también todos muy claros. Acá sí hay dos polos, es el polo Frente Amplio y la derecha expresada desde nuestro punto de vista en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, más el Independiente. Acá nosotros somos un agrupamiento que también tiene probablemente expresión electoral y vayamos hacia un sublema técnico que es un elemento que ya hemos realizado. Pero es un elemento desde el punto de vista estratégico electoral nada más allá de las coincidencias, obviamente. Pero tiene que ver con eso y tiene que ver con elementos que yo ya les señalaba recién, político programático. Venimos trabajando juntos para remarcar determinados énfasis que pudimos traducir en mociones que se aprobaban en el Congreso. Quiere decir que ya ahí había coincidencias político-programáticas. Las volvemos a reafirmar con claridad en este día de ayer, y por el otro lado tiene también una vertiente político-electoral que, desde el punto de vista de lo que significa, bueno, lo que cuesta, para hablar en términos más concretos, sacar un senador o un diputado, abarata para cada grupo la posibilidad de, digamos, tal elección. ¿Lo sorprendió las declaraciones de la semana pasada de Tabaré Vázquez diciendo que quiere que Astori sea su ministro de Economía? Bueno, nosotros ahí hemos dicho que nos parece importante a nosotros, ¿verdad?, que así como definimos que las vicepresidencias, que son un elemento que estaba en el tapete, ha estado en todos estos días como si fuera lo principal y no en una gran votación en el mes de junio, que las vicepresidencias las sacáramos de la discusión y las viéramos a posteriori de las elecciones de junio, no nos distrajeran de lo central. Desde este punto de vista, también nosotros pensamos que, bueno, primero hay que ganar la interna. Todos sabemos que apoyamos a Tabaré. Claro. Creo que
es un elemento importante tener en cuenta que existe otra candidata que está peleando más allá de las encuestas, y que bueno, primero ganaremos la interna y luego hay que ganar, y ganar con mayoría parlamentaria hasta octubre. Esos son los elementos centrales que para nosotros definen esta etapa. A posteriori, es nuestra opinión, y siguiendo la misma lógica que aplicamos para la vicepresidencia, entendemos que deben de plantearse los equipos o el equipo de gobierno. Por eso, y entonces le vuelvo a preguntar, ¿le sorprendió que Tabaré ya dijera que quiere que su ministro sea Astori, y que de hecho Astori dijo que aceptaría ese cargo? Desde ese punto de vista, también yo digo, es nuestra opinión. Cada uno también puede tener la opinión y puede tener las actitudes que les parezca. Que nosotros tengamos una opinión, que veamos lógico determinado camino en virtud de acciones anteriores, por ejemplo con respecto a la vice, y aplicar la misma lógica para los equipos, es una cosa. La otra cosa es lo que pueda entender cada uno. Al mismo tiempo que yo le digo esto, también hubo otros compañeros que entendieron y salieron a la cancha a proponer candidaturas a la vicepresidencia. Bueno, no se llevaron con nuestra opinión. Estamos hablando de lo que nosotros opinamos, y el frente es plural, diverso, y bueno, aceptamos actitudes y opiniones que no tienen por qué ser las nuestras. Yo le comento cómo vemos y con qué lógica vemos la realidad nosotros. Ahora, ¿usted cree que no está cerrado eso? La persona que ocuparía el 1 de marzo del año que viene el Ministerio de Economía. Bueno, mire, justamente siguiendo la lógica de lo que yo le decía, estará cerrado o no estará cerrado, para nosotros es un tema que luego de triunfar y tener mayorías parlamentarias, digamos, abordaríamos, pero digo, sería inconsecuente con nosotros mismos si yo entrara a hablar de esta cosa. Podrá estar cerrado o no, es otro problema. Bien. Y no nos compete en este momento nosotros hablar de él. Bien. Usted dijo hace unos minutos algo que había dicho también Tabaré Vázquez la semana pasada, calificando de derecha a los grupos políticos o los partidos políticos, mejor dicho, que no son el Frente Amplio, incluyendo allí, por ejemplo, Partido Independiente. Le pregunto, si el Frente Amplio gana la elección pero no obtiene mayoría parlamentaria, ¿van a hacer una alianza con la derecha para gobernar? Bueno, evidentemente que a nadie escapan las dificultades que implica ganar sin mayoría parlamentaria, primera cosa. Segunda cosa, que si no hay mayoría parlamentaria nuestra, la mayoría parlamentaria la va a tener lo que usted y Tabaré y yo. Usted y Tabaré. No, claro, lo que Tabaré, yo lo cité a usted. Y usted repitiendo lo que hemos dicho nosotros, hablan o establecen como derecha. Entonces, desde ese punto de vista, en primer lugar, repito, a nadie escapa la dificultad. A nadie escapa que va a haber que tener determinadas negociaciones, y a nadie escapa los peligros de un gobierno de esta naturaleza con un poder ejecutivo de un signo y una mayoría parlamentaria de otro, y los estancamientos notorios y notables que pueden surgir a raíz de esta dualidad de poderes, podríamos denominarlo así. Entonces, desde ese punto de vista, más allá de que, claro, en muchos de las leyes que hemos aprobado en todo este periodo han habido negociaciones y hemos logrado y han habido votaciones acordes con estos partidos. Es decir, nosotros en ese sentido tampoco podemos decir que no negociamos o podemos decir que no hemos tenido en muchísimos aspectos la búsqueda de acuerdos y los hemos logrado. En otros, por supuesto, que ha sido muy importante también, no han habido acuerdos y bueno, hemos votado de acuerdo a las mayorías que tenemos con el legítimo derecho. Bien, senador, gracias por estos minutos, muy amable. No, por favor, el agradecido soy yo. Hasta pronto. El senador Eduardo Lorie, del Partido Comunista del Frente Amplio.